Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amada familia, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que a lo largo de este tiempo ha estudiado el Antiguo Testamento conmigo. Hemos abierto la Escritura y creo que ahora ya tenemos una perspectiva mucho más cercana de lo que Dios tiene que decirnos aún hoy en día en el Antiguo Testamento. Sabemos que ahora vivimos bajo el nuevo pacto, un pacto hecho una sola vez y para siempre por medio del sacrificio del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero el Antiguo Testamento nos revela mucho acerca del carácter de Dios, de su bondad y su misericordia, de su omnipotencia, de su omnisciencia y muchos de sus atributos y de la personalidad de nuestro Dios trino. Todos nosotros los que amamos a Jesús, creemos y reconocemos a la Trinidad, un solo Dios que se manifiesta por medio de tres personas. Eh, y es y ese es el punto medular de nuestra salvación. Dios salvándonos de Él mismo por medio de Él mismo, de la segunda persona de la Trinidad, de la ira de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Sofonías. El mensaje central de Sofonías es el día de Jehová. Es un día de juicio y es un día de doble cumplimiento, como lo vamos a estudiar ahorita más adelante, porque tiene una perspectiva inmediata, inmediata para los que estaban en esa época y la profecía llegó. Una destrucción que llegaría un día de ira donde Dios utilizaría a los enemigos de Judá para juzgarlos y para aplicarles un castigo por su rebeldía. Sabemos que Dios es paciente y fue paciente por muchos siglos, pero era un pueblo rebelde que constantemente se apartaba de Dios para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y de la vista de Dios nadie puede escapar. Nadie se puede esconder y en este día terrible que anuncia Sofonías, nadie escapó, pero esta también tiene una perspectiva escatológica, es decir, de cumplimiento futuro. Pronto, pues sí, no sabemos cuándo, no sabemos si somos de esa generación que verá ver la ira de Dios derramándose sobre este mundo, pero sí tenemos Sofonías y Dios nos habla por medio de Sofonías de este día de ira de Jehová. Tengo preparada aquí una presentación para ir en orden, viendo cada uno de los puntos que Dios tiene que decirnos. Sofonías, el juicio de Dios, pero también la esperanza de un remanente. Ay. Bueno, vamos a comenzar con la primera lámina. El libro de Sofonías lleva el nombre, por supuesto, del autor que escribió esta profecía de solamente 3 capítulos de extensión, por eso es uno de los profetas menores, por la extensión es breve, ¿verdad? Y el nombre de Sofonías significa Jehová esconde. En orden cronológico de escritura de la revelación de las profecías, Sofonías está entre el libro de Isaías, entre que se escribió Isaías y Jeremías. Sofonías se escribió ahí de una manera intermedia, aunque Jeremías y Habacuc fueron contemporáneos de Sofonías. Sofonías, ¿quién fue? Bueno, él da una autobiografía de sí mismo en el primer versículo y es un descendiente de los reyes de Judá. Em, Dice así, en el contexto histórico en el que fue escrita esta profecía, la podemos situar en un periodo crítico para el reino solitario. Para estas fechas, que estamos hablando que se escribió entre el año 635 y el 625 antes de Cristo, el reino del norte, llamado Israel, ya había sido llevado a la cautividad por el imperio asirio. ¿Recuerdan en qué año fue llevado a la cautividad el reino del norte? En el año 722 antes de Cristo. Entonces, a partir de ese año en adelante se queda el reino del sur
y a este periodo se le conoce como el reino solitario, es la nación de Judá. Todos, tanto el reino del norte como el reino del sur, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero fue más malo y no hubo un solo rey que guiara a la nación de una manera correcta ante los ojos de Dios, y por eso es que el reino del norte cae primero bajo la cautividad, pero el reino del sur, Judá, no hizo las cosas tampoco tan bien. 7 de los 24 reyes que gobernaron Judá después de Salomón, y solamente 7 de los 24 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, el resto fue perverso. Pero cabe señalar que hubo un rey, probablemente el más malo, que tuvo el periodo de gobierno o de reinado más largo del reino del sur, fue el rey Manasés. El rey Manasés hizo cosas muy perversas, fue un rey muy violento, fue un rey que levantó muchos altares para Baal y para los dioses de las tribus, de todos sus vecinos cananeos que él adoptó como divinidades también, llegando al grado de su perversión de hacer sacrificios humanos, sacrificando a sus propios hijos, obligando a la gente que lo hiciera de esta manera, como si estos dioses, que por supuesto que sabemos que son demonios, por supuesto que se gozaban de recibir la sangre de estos inocentes. Así que Manasés fue un rey muy depravado, muy malo, y su reinado fue de 55 años. Josías, el rey Josías hizo una reforma. Este es el contexto del libro de Sofonías. Cuando llega al reinado muy joven Josías, que fue la cuarta generación después de Manasés, él es un hombre temeroso de Dios, como lo hay en las familias, ¿verdad? Hay familias donde todos son terribles, el abuelo, el bisabuelo, el papá, pero el hijo es un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Que llega a la fe, buscando a Dios. Así que aconteció. Esta historia la podemos encontrar en los libros de Reyes, Primera, Segunda de Reyes y Crónicas, que son relatos paralelos, que también en su momento leímos y estudiamos. Así que este es el contexto. La profecía fue dada unos, unos años, pocos, unos 3, al menos unos 3 años antes de que el rey Josías, que ya gobernaba en el trono de Judá, implementara esas reformas religiosas donde quitó los altares, donde abolió la adoración a otros dioses y retomó la lectura y la meditación en la ley de Moisés. Todo esto lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos del 1 al 7. Vemos cómo Josías comienza un despertar espiritual, un avivamiento espiritual sobre la nación. Y después de encontrar a partir del verso 8 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas, del verso 8 se narra cómo es que encuentran la ley de Moisés, así escombrando, ¿verdad?, del templo, la leen, y eso viene un avivamiento para la nación. Sin embargo, las reformas del rey Josías no fueron suficientes, solamente fueron pasajeras, no pasaron de su generación. Cuando el rey Josías murió, regresaron nuevamente a la idolatría y a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, pero Dios ya había puesto a Sofonías para darles un mensaje de juicio, no sin antes mostrar su esperanza, mostrar su misericordia, llamando a la nación al arrepentimiento, porque Dios no es como nosotros, que reaccionamos inmediatamente cuando nos hacen algún daño, ¿verdad? Y se meten con nosotros o con nuestra familia. Dios es paciente. Él no tiene necesidad por qué reaccionar, pero tampoco es un Dios que se va a comer para siempre la maldad del hombre. Es un Dios que es misericordioso, que es paciente, pero que Él ha establecido un año, un día y una hora en que le dirá a toda la humanidad, hasta aquí, y te voy a juzgar, y mi ira será derramada para juzgar a todo ser humano, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Así que en el contexto histórico en que se escribió esta profecía, esto es lo que estaba aconteciendo. Seguramente la profecía de Sofonías, como decía un comentarista bíblico, seguramente ayudó a avivar todavía más la pasión
y el amor de Josías por hacer la voluntad de Dios, del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que Josías fue un rey clave en la historia de Judá, pero que no evitó el que Dios derramara su juicio sobre su nación. El silencio profético se rompe en esta sección. Yo les decía que Manasés, el rey Manasés, había hecho cosas muy malas y muy pervertidas, de mucha violencia, de injusticias sociales y de idolatría. Atentaba contra Dios, pero también atentaba contra su prójimo. Las dos cosas que para Dios son muy importantes. Él, el amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, porque todos fuimos hechos a semejanza de Dios por medio de Él. Y la voluntad de Dios es que vivamos en unidad, como el sermón que nos dio nuestro pastor el domingo pasado, ¿verdad? Bueno, donde me congregué hablaron de la unidad. Y es exactamente lo mismo, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad en la fe, la unidad como nación, la unidad como humanidad, ¿verdad? Eso es lo que, esa es la voluntad de Dios, pero no siempre ocurre como Dios lo desea, porque Dios no le quita la responsabilidad al hombre. Después de 55 años, o poco más de 55 años de un gobierno corrupto bajo Manasés, surge la voz de Dios por medio del profeta Sofonías, donde emerge una voz, como lo dice aquí la presentación, una voz crucial en un tiempo de desobediencia y de corrupción moral, social, política, recordándonos que la aparente inacción de Dios no implica su indiferencia, que Dios no ponga un alto cuando hay alguien haciendo las cosas malas, no significa que sea indiferente o que nos podamos burlar de Dios, sino que Dios es paciente y misericordioso, como después lo pudo constatar Moisés y lo escribió así en el libro del Éxodo. Su mensaje es claro, el juicio de Dios está en camino. Yo les decía al principio en la introducción, esto tiene una perspectiva inmediata, pero también tiene una lejana, una perspectiva escatológica. Es como casi todas las profecías, es de doble cumplimiento. El mensaje es claro, el juicio está en camino para la nación de Judá en ese tiempo, porque Dios utilizaría a Babilonia, aunque no viene su nombre aquí, sí lo menciona otros profetas, que iba a ser Babilonia quien fuera instrumento de Dios para traer juicio a su nación. Así que Dios ha estado observando cada acto de injusticia y de pecado de su pueblo y en su misericordia ha estado esperando que lleguen al arrepentimiento. Yo les decía, Josías hizo una reforma, pero no fue suficiente. Lo que vamos a aprender en esta lectura, en esta proposición homilética, ¿verdad? Es que Sofonías, o el mensaje que Dios nos da a través de este profeta, nos invita a reflexionar sobre el sacrificio de Cristo que nos quita de la mira de la ira de Dios y nos tiene que obligar a valorar la salvación que tenemos por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha librado del juicio divino de Dios que nosotros merecíamos y nos ha brindado una nueva identidad como hijos de Dios. Eso es lo que vamos a aprender a lo largo de estas líneas de esta profecía. Vamos a ver el primer punto. Dios es justo y no va a demorar su juicio. Aunque parece que no va a llegar, aunque parece que no va a tardar, por supuesto que no podemos pensar que Dios ignora nuestro pecado. Dios es justo, que no va a pasar por inocente al culpable. No lo he estado diciendo una y otra vez a lo largo de cada uno de estos 12 profetas menores, porque Dios es celoso y vengador, lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. La misericordia de Dios tiene un límite para sus enemigos, pero para nosotros, los que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo,
Por supuesto que para nosotros, que estamos de este lado de la gracia, su misericordia es para siempre, pero no para toda la gente, no para todos los malos. Él es un Dios santo y vengador del que hace lo malo. Así que eso es la primera lección. La advertencia es clara: la corrupción y la injusticia no pueden permanecer sin respuesta ante un Dios santo. Esa es la primera premisa. La segunda es: Dios o el juicio de Dios es un llamado para la restauración. Dios amaba a la nación de Judá, por supuesto, pero este juicio son unas nalgadas, ¿verdad? De un hijo desobediente, un hijo que no quiere entender. Así que esto no solamente es un castigo, sino también un medio amoroso, aunque no lo creamos, de restauración. A veces Dios deja como los que somos papás y el niño está ahí delatoso, que quiere a fuerzas hacer algo y nosotros le advertimos: no toques ahí, mira, te va a pasar algo, te vas a quemar, te vas a caer. Bueno, órale, que se dé. No es que aborrezcamos a nuestro hijo, es que a lo mejor necesita él infringirles dolor para hacerlos entonces entrar en cordura. Es un llamado al arrepentimiento, es una manifestación de la misericordia. Peor, peor, créeme que es peor para aquel que está en desorden en su vida y no, y Dios no hace nada en él, lo ignora. Eso sí es terrible. Cuando Dios nos ignora, ahí sí preocúpate. Pero cuando haces lo malo y viene la nalgada de Dios, eso es amor. No lo tomemos como castigo. Sin embargo, aquí Dios está juzgando no sí en lo particular a cada persona de la nación, pero en general a toda la nación de Judá. Vamos a ver que el juicio de Dios es un recordatorio. Los primeros versículos hasta el capítulo 2 verso 3 viene una, viene un llamado de juicio de Dios, no solo como un acto de justicia, sino como un recordatorio de lo que es Dios. Dios es santo, que aborrece el pecado y aborrece al que practica el pecado. No es como nos lo han dicho muchos amigos en la iglesia, ¿verdad? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No es cierto. Ahorita vamos a ver que Dios odia el pecado y odia a los que practican ese pecado. Así que vamos a empezar a entrar en en esta materia del juicio de Dios como un llamado urgente al arrepentimiento para su nación. Dios, en su infinita misericordia, realiza un llamado urgente al arrepentimiento. Pero antes de pasar aquí, voy a poner la escritura para ir leyendo lo que nos dice a través del profeta. Aquí viene la introducción del autor. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Ahí va uno, ¿no? Hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, del rey Ezequías. Entonces, Sofonías es la cuarta generación después del rey Ezequías. Los jueces de los reyes no solamente tenían un hijo, tenían muchos hijos con muchas mujeres, muchos de ellos. Pero Sofonías fue del linaje real, descendiente de uno de los reyes, del rey Ezequías, rey de Judá. Comienza las palabras de juicio, de advertencia de juicio de Dios. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Pero esta destrucción dice que convulsiona a toda la naturaleza, a toda su creación. Destruirá a los hombres, a las bestias, destruirá las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Recordemos, amada familia, que cuando los primeros humanos pecan, toda la creación cae bajo la maldición por causa del hombre. Por causa del hombre, toda la creación es maldecida. Las plantas le salen a espinas, ¿verdad? Se hacen algunas venenosas, los animales se convierten en fieras, en bestias, y empieza, y toda la creación se corrompe, porque el hombre era el pináculo de la creación.
Cuando la primer familia humana caen en pecado, de ahí se va como fichas de dominó y toda la naturaleza cae y es sujetada a maldición por causa de nosotros. Por eso Dios también dice que destruirá a toda, ¿verdad? Su creación, hombres y animales, sobre la faz de la tierra, el globo terráqueo completo. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Aquí ya es muy focalizado, ¿verdad? Y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Esto aconteció, el rey Josías destruyó los altares y quemó los huesos de los sacerdotes, ¿verdad? Que estaban enterrados, los desenterró y los quemó. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, y el día de Jehová es un día muy especial, amada familia. Este no se refiere a un periodo de tiempo de 24 horas, no. En la Biblia, en la profecía, el día de Jehová se refiere a un periodo de tiempo de gran angustia, de juicio de Dios. Es un periodo, por ejemplo, el día de Jehová, por supuesto que ahora lo podemos interpretar como el día donde Dios comienza la tribulación y la gran tribulación, que eso es lo que va a acontecer antes de que Cristo regrese por segunda vez a establecer su reino milenial. Ese día de Jehová está hablando ese día terrible, ese periodo de tiempo donde habrá gran mortandad y sufrimiento sobre toda la tierra, toda la humanidad, nadie escapará. Sin embargo, yo les comentaba que también para esta nación en ese tiempo vendría por medio de Babilonia. Sabemos que eh, el reino de Judá cayó en cautividad y que esta cautividad o estos ataques de Babilonia sobre Judá se llevaron en tres etapas, tres fases. Desde el año 605 antes de Cristo vino la primera gran deportación. Ahí se fue Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y hubo otras dos, hasta el 589 fue la última y la más agresiva, la más mortal, donde sitiaron a Jerusalén, que pensaban que estaban intocables porque los habían dejado atrás, cuando sobre ellos vino gran muerte y destrucción, cosas terribles que Dios había profetizado, llegaron finalmente a Jerusalén por medio del asedio babilónico. Pero bueno, seguimos leyendo, dice, el día del sacrificio de Jehová, y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque a todo el pueblo mercaderes destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y lo escuchamos hoy en día, ¿verdad? Con personas que dicen, ah, no, Dios está en otra cosa. Ni te oye ni te castiga, Dios es pasivo, no pasa nada, porque simplemente bien que Dios aparenta estar en un periodo de inacción cuando no comprendemos que es misericordia de Dios. Pero Dios dice, todos estos que creen que no va a pasar nada, pues sobre eso vendrá destrucción. Dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Y es amargura la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Dirá aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado
y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algarzara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Son duras palabras de Dios, ¿verdad? Pero Él tiene autoridad y poder para hacerlo, porque sus juicios son justos. Dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Por eso no hay forma de escapar de la ira de Dios. Hemos escuchado, bueno, yo al menos he escuchado que muchas naciones, muchas personas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, están pensando en construir búnkers, ¿verdad? Para que cuando venga la Tercera Guerra Mundial y todo eso pase, se metan y por sus propias fuerzas puedan escapar de la mano de Dios, del juicio por eso de Dios. Pero hermanos, si leemos la Biblia, no hay lugar donde podamos escondernos. Si Dios ha determinado castigar a alguien, aunque se esconda en un búnker súper resistente, no lo puede librar de la mano del Todopoderoso, porque Dios es el Dios, el gran Dios, y menos los que tienen la fortuna para lograrlo, para decir, no, yo voy a escapar en un cuarto, ahí está Elon Musk, ¿no? Y los grandes magnates. Yo me subo a mi nave y me voy y me pongo en órbita en lo que pasa en la radiación sobre la Tierra. Pero el Nuevo Testamento también habla de lo mismo, cómo Dios es congruente, ¿verdad? Y dice, vamos ahora, parecen para las palabras de Sofonías, ¿verdad? Pero es las palabras de Santiago. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las misericordias, por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillo. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para el día de Jehová, que también se le conoce como el día postrero. Así que de la ira de Dios, de su determinación, de su juicio, nadie puede ser tan listo como para escapar de la mano de Dios. Continuamos en el versículo 2 y aquí viene mucho de lo que explico en esta diapositiva. Dios en su misericordia hace un llamado urgente al arrepentimiento. Noten cómo dice la palabra de Dios aquí. Primero, primer versículo nos dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. A ver, júntense y mediten en sus acciones. Hoy el llamado puede ser para nuestra familia, ¿verdad? A ver, como familia, sentémonos y conversemos cómo hemos liderado nuestro matrimonio, cómo hemos liderado nuestra familia, cómo hemos liderado nuestros negocios, ¿verdad? Y meditemos, seamos humildes para poder escuchar la voz de Dios en nosotros cuando nos pide que nos sentemos a meditar, ¿verdad? Y luego dice, antes antes, antes. Tres veces nos dice la palabra antes en el mismo versículo. Antes que tenga efecto el decreto, antes de que Dios levante su mano para castigar, antes que venga el día terrible de Jehová para castigar a todo aquel que hace lo malo y no se arrepintió, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. A mí me llama mucho la atención que sean tres antes. Pareciera ser que nos está hablando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto no es dogma, no lo tomen como dogma de fe, pero cuando la Biblia nos dice que Dios es santo, 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 también sugiere la Trinidad, porque el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. Por eso dice el profeta, santo, santo, santo es Dios, misericordioso, ¿verdad? Y aquí nos dice un llamado al arrepentimiento, tres veces nos enfatiza, antes de que venga la vara.
Pero no solamente eso, sino después en el siguiente versículo, también en su misericordia, nos dice tres veces, busca. Primero nos dice antes de que venga el juicio de Dios y ahora nos dice qué hacer. Busca a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. No, no, pues aquí, ¿verdad? Busca. ¿Qué es buscar a Jehová? Bueno, aquí lo puse aquí en la presentación. Déjenme irlo desarrollando para irlo ilustrando aquí. Primero dice, busca a Jehová. Buscar a Jehová es lo que estamos haciendo tú y yo hoy y lo hemos estado haciendo por los últimos 2 años, ¿verdad? Más de 2 años que nos estamos reuniendo periódicamente, 2 veces por semana, para buscar a Dios por medio de su palabra. Aquí está la voluntad de Dios en su libro, en la Biblia. Buscar a Jehová es buscar conocerlo, cómo es Él, cómo piensa, cómo es su amor, su misericordia, cuáles son sus planes, para qué nos formó, qué quiere de mí, qué espera de mí, qué espera de todos nosotros. Eso es buscar a Jehová. Lo que estamos haciendo por medio de la lectura y la meditación en su palabra, eso es buscar a Jehová, ¿verdad? Pero también nos invita a buscar su justicia. ¿Qué significa buscar su justicia? Poner en práctica lo que aprendemos de, de su voluntad y de su carácter. Vivir una vida congruente, íntegra. Eso es buscar su justicia. Y para hacer eso se necesita ser humilde, quitarnos del orgullo, porque Dios quiere un pueblo o una nación de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19:7. Ese siempre ha sido el propósito de Dios, tener, liderar o gobernar a un pueblo santo, un pueblo justo. Y luego también nos dice, buscar mansedumbre. Jesús era un hombre manso y humilde. Moisés también fue el hombre más manso, ¿verdad? De los profetas. Es una característica esencial. Ser una persona mansa es una persona que no reacciona, ¿verdad? Que tiene con dominio propio, que es humilde, que no se cree superior a nadie, que reconoce la gran necesidad de Dios y está dispuesto a someter su orgullo y aprender de Dios para reflejar un corazón quebrantado ante su presencia. Así que Dios nos invita a buscar en 3 ocasiones esto. ¿Por qué nos dice esto? Porque empieza el juicio de Dios. Ya leímos el juicio de Dios sobre Judá, ahora viene el juicio de Dios sobre las naciones. Cuando en la iglesia, vea, el pastor nos dice, el juicio de Dios empieza por su casa, ¿de dónde lo sacó? Bueno, Sofonías lo dice, y muchos otros libros de la Biblia también lo dicen. El juicio de Dios siempre comienza por su casa y después por el resto del mundo. Vienen los juicios de Dios. Y aquí también viene una ilustración que quiero poner, pero vamos a leer el verso 4. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán Ashdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Gaza es el mismo lugar, ¿verdad? Donde está ahora la franja de Gaza. Si han visto el mapa de Israel hoy en día, la franja de Gaza está precisamente entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. Está al este de la ciudad. ¿Va? Todo eso, Gaza es el territorio que Dios le entregó a Abraham y le dijo, ve y conquístalo, ¿verdad? Es el territorio que fluye leche y miel. Es un territorio que le prometió a Moisés, donde los iba a introducir. Y además le pidió que aniquilara a todos. No lo hicieron, el trabajo lo tuvo que hacer Dios porque no terminaron la misión que leímos y estudiamos en el libro de Josué y después los jueces, ¿verdad?
y terminan, y empieza la era de la monarquía con Saúl. Pero esta era la misión, quitar a los enemigos de Dios, y porque Dios les había dado todo este territorio. Pero es muy interesante cómo Dios empieza a hablar de Gaza. Empieza a hablar de Gaza. Voy a poner aquí la presentación, porque, como les decía, está al este. El juicio de Dios es universal. Cuando Dios derrame su ira sobre toda la gente mala que no le quiso reconocer, que no quiso escuchar el mensaje del Evangelio y mucho menos reconocer a Cristo como Señor y Salvador para hacerle caso y poner en práctica la voluntad de Dios en sus vidas, entonces el juicio de Dios va a comenzar por el mundo, ¿verdad? Primero en Israel, en su pueblo, sobre la iglesia, ¿verdad? También, pero también sobre el mundo entero. Dios empieza a juzgar a las naciones de alrededor de Judá. Comienza por Gaza, ya lo leímos, que está al este, pero después continúa con Moab. En el verso 8, del 8 al 11, viene el juicio sobre Moab. Moab se encuentra al oeste. De hecho, las llanuras de Moab fue donde Josué acampó para después cruzar por el río Jordán como en seco, que también se abrió, ¿verdad? Se detuvo el flujo del río para que pudieran pasar como en seco y llegan así. La primera ciudad a la que se enfrentan es Jericó, donde los muros son derribados, ¿verdad? Por el poder de Dios. Así que ahora estamos en Moab, ahora estamos al oeste de, de de Judá. Y continúa el profeta con Etiopía. Etiopía está en la parte sur de Israel. También es llamado a rendir cuentas por su propia violencia y arrogancia. El verso 12 nos recuerda que nadie está fuera del alcance del juicio de Dios, porque Dios es Dios de todo el universo, de todas las naciones, de todas las personas. Y Sofonías continúa su profecía ahora sobre Asiria, hacia el norte. Así que los 4 puntos cardinales, Dios los menciona al tocar estas naciones representando los 4 puntos cardinales. Recordemos que cuando Cristo venga por su iglesia, enviará a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. ¿De dónde? De los 4 puntos cardinales de la tierra. De todo el mundo lo recogerá. El juicio de Dios, de igual manera, caerá sobre todo el juicio. América, Europa, Asia, Australia, Oceanía, este, ninguno de los 5 continentes se va a salvar. Todos caerán sobre el juicio de Dios y Sofonías, o Dios, por medio de Sofonías, lo expresa por medio de este texto. Ahora, Dios juzga el orgullo de las naciones. Me voy a regresar a la escritura porque quiero que vean que Dios no está jugando. El juicio de Dios es temible. Dice el verso 11, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra desde sus lugares en Israel, se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. El autor de Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el autor de Hebreos. Dios es un Dios todopoderoso, fuerte en extremo. No tenemos ni idea ni conciencia siquiera remota de su fuerza, de su poder, de su celo por la justicia y por la santidad. Horrenda cosa es caer en manos de él. Isaías nos describe una imagen también muy gráfica, casi, casi solo para adultos, ¿verdad? Clasificación C, porque nos lo dice así, Isaías 63, primeros 3 versículos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, qué mancha, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Recordemos que el lagar es un lugar donde se ponen las uvas y ahí son machacadas para extraer el jugo.
o el jugo de las uvas que después en un proceso de fermentación se convierte en vino, ¿verdad? Así que el lagar es este lugar hecho para machacar las uvas. Pero aquí Isaías toma el lagar no para pisar uvas, sino para pisar a pecadores. Dios aborrece a los pecadores. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y me manché todas mis ropas. Esa es la imagen, por eso el autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque es un Dios, no es un Dios que no tenga misericordia, no, es un Dios que ha tenido por siglos mucha misericordia y no ha adelantado sus juicios, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Juan en Apocalipsis lo ve igual. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la imagen de Jesucristo. Así que Jesucristo no es Diosito, es un Dios temible que va a pisar y va a machacar a todos sus enemigos, a todos los orgullosos, a todos los que no quisieron creer en su evangelio, que es lo único que nos puede librar del lagar. Esto nos debe llevar a ti y a mí a valorar aún más nuestra salvación en Cristo, porque cuando Dios nos iba a pisar para machacarnos y sacar nuestra sangre, ¿verdad? Y machacarnos ahí en el lagar de la ira de Dios, Jesucristo viene en el último instante y nos empuja y nos quita ese lugar y Él es machacado en lugar nuestro. La sangre de Jesucristo fue derramada como propiciación para pagar la justicia de Dios, no para pagarle al diablo. Él no tiene nada que ver en esto, sino es para pagar la propia justicia de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La buena noticia es que no fue necesario que fuera tu sangre o la mía, sino la del Todopoderoso, el Hijo de Dios, el único que podía soportar ese machacamiento, ¿verdad? Esa pisada del Dios y sobrevivir, porque al tercer día salió de la tumba nuestro Señor Jesucristo y nos compró con su resurrección nuestra propia resurrección. Es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Y para resucitar tenemos que morir. No hay más, aunque no todos. Ese es el gran misterio que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. No me voy a meter a temas de escatología, no es el caso. Pero este es el Dios que tenemos. Un Dios de juicio, un Dios de ira, un Dios que dice, hasta aquí ya no más. Me voy a regresar a Sofonías. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada y que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Todos los enemigos de Dios, todos los que no quieran creer, serán la burla de los demás, porque los verán en su miseria, los verán humillados. Dios juzga a las naciones, pero también Dios va a utilizar esto para purificar, no para exterminar al mundo, sino para purificarlo. ¿Por qué? Porque Dios en su justicia va a purificar quitando a todos aquellos perversos de este mundo. Él los va a pasar por fuego, como lo dice Sofonías en el capítulo 3 versos del 8 al 11, porque es un propósito transformador. Dios no busca la destrucción sin razón, sino desea purificar a su pueblo y prepararlo para una adoración genuina. En este proceso de purificación es esencial para el remanente fiel se encuentre listo para vivir en la santidad y en comunión con Él. Y es que esto es algo importante de notar. En la misericordia de Dios, aquí en Sofonías, se encuentra constantemente mencionado a través de un remanente. Por ejemplo, lo dice el verso 7, habla del remanente.
el 9, el 10, el, el, el 3:11, el 3:13, está mencionando que va a haber un remanente. Dios no va a destruir a todas, a todas las personas del mundo. Va a haber sobrevivientes, va a haber un remanente que Dios guardará. Y no solamente un remanente de su pueblo, sino un remanente de todas las naciones. Así que la ira de Dios, fíjense cómo dice el verso 11, porque parece luego el 12 contradictorio. Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces te voy a purificar. Quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberberás, becerás en mi santo monte. Y luego dice el verso 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Va a haber un remanente, un pueblo orgulloso, ¿no? Humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es la primera de las 8 bienaventuranzas del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Mateo 5:3 dice, y dice Jesús, que es Dios, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, Dios va a dejar un remanente. Eh, a partir del verso 8 podemos nosotros encontrar un momento escatológico donde comienzan los juicios de Dios para, o la tribulación previa a la segunda venida de Cristo. Dice, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Esto habla de la tribulación y la gran tribulación. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ya vimos que toda la tierra, pero va a haber un remanente. Y después viene el Señor y dice en el 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Como lo dice la escritura en el Salmo 37, verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean todos destruidos los pecadores, lo verás. El Señor en todo el Antiguo Testamento nos ha estado hablando de lo mismo. Dios va a purificar este mundo y va a dejar solamente a gente humilde que reconoce a Dios. ¿Y a nosotros qué nos pide? ¿Levantarnos en rebelión? No, nos pide que esperemos en Jehová. La obra es de Él. Nosotros no podemos ser un grupo de rebeldes, ¿verdad? De un grupo de choque, que ahí vamos protestando contra Claudia Sheinbaum y todos los gobiernos que están haciendo malas cosas. No, dice Dios, siéntate y espera, porque yo soy el que va a establecer el orden. Y luego en el verso 13 nos dice, Sofonías 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. ¿Por qué no hará injusticia ni dirá mentira este remanente? Porque ya fue purificado. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Jesús lo dijo y también está profetizado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos ya no vivirán bajo el asedio del maligno ni de la gente perversa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Claro que a la luz de la escatología de la revelación bíblica sabemos que Cristo es el que está gobernando. Así que después vienen cantos de júbilo porque el rey está gobernando y es un reino eterno. Es un reino donde ya Dios ha echado fuera a sus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más es un reino eterno. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. ¿Quién es Jehová? Está en medio de ti. Cristo, ¿verdad? Es Jehová también en el Antiguo Testamento. Poderoso. Él salvará.
Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojea y que recoge y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, es decir, no solamente son los judíos, ¿verdad? Sino ahí está la iglesia, representantes de todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Gloria a Dios por su palabra, por la esperanza que nos da por medio de Cristo. Ahora, por eso yo les decía, tenemos que valorar más nuestra posición en Cristo, porque ahora por medio de Cristo tenemos acceso a ese reino universal de Dios. Así que Dios, leímos cómo la visión no termina en juicio y castigo, sino una visión de restauración y de esperanza para un remanente fiel, para un remanente humilde. Así que aquí vemos cómo el carácter de Dios Dios es nuestro redentor y su deseo restaurar la relación con toda la humanidad que algún día se perdió. Aquí vemos a Cristo. Cristo cubre nuestra necesidad. Cristo es el que pudo cubrir la perfección y cubrirnos y protegernos de la ira de Dios mismo. Así que todos nosotros, los que confiamos en el sacrificio de Cristo, seremos restaurados y reconciliados en el Padre y nunca nada más nadie nos podrá arrebatar nuevamente del amor y de la mano de nuestro Dios. Tenemos que valorar la gravedad de nuestro pecado. Cada vez que consideramos darnos un desliz, piensa que Dios aborrece el pecado y a quienes lo practican. Tenemos que actuar con urgencia, como lo leímos en el capítulo 2, versos 2 y 3. Actuar con urgencia para hacia el arrepentimiento. Ya nos caímos, perdóname, Señor, en la sangre preciosa de Cristo hay arrepentimiento para perdón de pecados. No tenemos por qué quedarnos en el piso, tenemos que seguir avanzando adelante porque Dios ya nos dio la victoria, pero ahora la tenemos que hacer propia nosotros. Tenemos que seguir estudiando la Biblia porque necesitamos cultivar nuestra identidad con Cristo Jesús. Así que el libro de Sofonías nos ofrece una advertencia sobre la realidad de juicio. No es cualquier cosa el pecado para Dios. Sin embargo, también nos está mostrando su inmensa misericordia. Grande es su misericordia, ¿verdad? No juguemos con ella. Nos invita a que estemos en un constante ejercicio de arrepentimiento y de crecimiento en santidad. La oportunidad de encontrar salvación y restauración solamente es por medio de Cristo. Cristo es nuestra única esperanza que asegura que cuando lleguen esos tiempos de incertidumbre podamos seguir adelante porque Cristo resucitó, Cristo nos salvó y solamente tenemos que seguir avanzando confiando que Él va a establecer justicia en todo este mundo. Así que con esto cerramos y vamos a hacer una oración de despedida. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a todas las personas que están escuchando este estudio por medio de una grabación. Bendícelos también. Abre nuestros ojos espirituales, no nos dejes ciegos, Señor. Queremos ser parte de ese pueblo remanente fiel que verá el cumplimiento de tan hermosas promesas completamente inmerecidas, pero que nos has dado como un regalo por medio de Cristo, porque somos hechura tuya y somos para tu gloria, Señor Jesús. Por precio altísimo fuimos comprados. Ayúdanos a ser conscientes del pecado que tanto aborreces para no fallar. Llévanos en un camino de santidad progresiva, porque somos tu hechura, somos tu pueblo y estaremos contigo por la eternidad. En tu nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.